A ver, ¿me imaginas que vivir, digamos, a menos de 50 metros de una carretera principal pudiera asociarse con un riesgo, bueno, hasta un 14% mayor de desarrollar demencia? Es un dato que la verdad da que pensar para empezar. Hoy vamos a meternos a fondo en varios estudios recientes que exploran justo eso, la conexión entre vivir cerca de vías con mucho tráfico y la salud, tanto neurológica como cardiovascular. Tenemos informes de CEAFA, Salud Mayores, artículos de Infobae, IQAir, del Instituto para la Salud Geoambiental. Vamos que hay material. La idea es desgranar qué nos dicen realmente estos hallazgos sobre los riesgos. Pues sí, es una conexión que cada vez más investigaciones están, digamos, poniendo sobre la mesa. Y hablamos de estudios muy potentes, ¿eh? Por ejemplo, uno en Ontario, Canadá, siguieron a 6.600 millones de adultos durante 10 años. 10 años. Y otro en Vancouver con casi 700.000 personas. O sea, la escala es enorme y da bastante solidez a los resultados. Vaya 6,6 millones, es una barbaridad de gente. Muchísimo. ¿Y ese estudio de Ontario qué encontró exactamente? ¿Qué decía? Pues mira, reveló algo muy concreto. Vivir a menos de 50 metros de estas carreteras con mucho tráfico se asociaba con un 7% más de riesgo de demencia. Esto comparado con vivir a más de 300 metros, claro. Y lo curioso es cómo va bajando el riesgo según te alejas. Si vives entre 50 y 100 metros, el riesgo extra era del 4%, y entre 101 y 200 metros, un 2%. O sea que parece que hay como una relación bastante directa con la distancia, ¿no? Casi como si fuera una dosis de cercanía al tráfico. Y el estudio de Vancouver confirma esto. Va en la misma línea. ¿Lo confirma? Sí. Y de hecho encontró asociaciones incluso más fuertes. Fíjate, ellos vieron un 14% más de riesgo de demencia viviendo a menos de 50 metros de una carretera principal o a menos de 150 metros si era una autopista. Un 14%. Es bastante. Pero ojo, aquí viene algo interesante. También detectaron un 7% más de riesgo de Parkinson en esas mismas condiciones. Y esto es algo que el estudio de Ontario, por ejemplo, no encontró para el Parkinson. Quizá apunta a mecanismos diferentes o contaminantes distintos. Entendido. O sea, demencia y Parkinson. Datos muy concretos. Pero, ¿el riesgo se queda ahí, en lo neurológico? ¿O esto afecta a otras cosas de la salud? Buena pregunta. Porque no se limita a eso, el impacto parece ser más amplio. Hay otra investigación que vinculó vivir a menos de 100 metros de una vía principal con un 22% más de riesgo de desarrollar hipertensión, esto en mujeres posmenopáusicas. E incluso algo más dramático, para personas que ya habían sobrevivido a un ataque cardíaco, el hecho de residir cerca, a menos de 100 metros, se asoció con un 27% más de riesgo de morir en los siguientes 10 años. Un 27% más de riesgo de mortalidad. Son cifras, bueno, muy serias, la verdad. Está claro que la cercanía importa, y mucho. Pero, ¿qué es exactamente lo que está causando este daño? ¿Es el ruido constante del tráfico? ¿El estrés de vivir ahí? ¿O casi todos los estudios? Es la exposición crónica a la contaminación del aire que generan los coches, las motos, los camiones. Hablamos de dióxido de nitrógeno, el NO2, que es un gas irritante, las famosas partículas finas, las PM2.5, que son tan pequeñas que pueden colarse en el torrente sanguíneo. Partículas ultrafinas, carbón negro, metales pesados, todo eso está en el aire cerca del tráfico intenso. Y bueno, tampoco se descarta que el ruido constante, ese run run de fondo y el estrés que genera también contribuyan. Es probable que sea una mezcla de factores. Menos mal que parece haber algún matiz positivo, alguna buena noticia entre tanto dato preocupante. Leí que el estudio de Vancouver mencionaba algo sobre los espacios verdes, ¿verdad? Los parques y eso. ¿Cómo encaja? Exacto, eso es. Es un contrapunto muy interesante y, la verdad, esperanzador. Parece que la proximidad a parques u otras zonas verdes tiene un efecto protector, como si mitigara, al menos en parte, el riesgo asociado a vivir cerca del tráfico. Se barajan varias ideas, quizá porque los parques animan a hacer más ejercicio, a salir, a interactuar socialmente, o simplemente por el beneficio visual y psicológico de tener naturaleza cerca. Aún se está investigando el porqué exacto. Claro. Y, bueno, todo esto son asociaciones estadísticas muy potentes, ¿no? Pero siempre queda esa duda. ¿Hasta qué punto podemos asegurar que es vivir ahí la causa directa y no otros factores? Quiero decir, factores como el nivel socioeconómico, el estilo de vida, la dieta.
que a veces van ligados a ciertas zonas de la ciudad. Es fundamental tener eso claro, sí. Es una distinción clave. Estos estudios identifican asociaciones, relaciones estadísticas muy significativas, pero no prueban una causalidad directa, inequívoca. Como bien dices, factores como la dieta, el ejercicio que haces, tu genética, todo eso influye muchísimo en la salud. Dicho esto, la evidencia que se acumula es considerable. Estudio tras estudio se refuerza la idea del impacto negativo de la contaminación del tráfico. No hay que olvidar las cifras anuales de muertes prematuras en Europa que se vinculan directamente a la mala calidad del aire. Son muchas. Entonces, si tuviéramos que sacar, digamos, una idea clave para la salud de todo este análisis, ¿cuál sería? ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, yo diría que la idea principal es que la exposición constante al tráfico intenso y a su contaminación no es un tema menor. Parece ser un factor de riesgo ambiental relevante, tanto para la salud cerebral como para la cardiovascular. Así que reducir esa exposición en la medida de lo posible. Y también valorar activamente la cercanía a espacios verdes cuando elegimos dónde vivir podrían ser estrategias preventivas bastante valiosas a largo plazo. Muy claro. Para quien quiera profundizar más en estos estudios y datos, que sepa que los enlaces a los artículos fuente que hemos comentado están todos en la descripción de este análisis. Y una recomendación final antes de irnos. Para recibir historias inspiradoras, junto con un gran aprendizaje de negocio cada día directamente en el email, considera unirte a la newsletter número 1 de Marketing Radical. La suscripción es totalmente gratuita desde borjagirón.com. Muchísimas gracias por compartir este contenido con aquellas personas a las que pienses que les pueda resultar útil o interesante. Y agradecemos también, como siempre, cualquier comentario o me gusta que nos dejéis. Un fuerte abrazo. Te queremos.